Bienvenido a la guarida del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este espacio, desde el que cada semana exploraremos historias y claves sobre desarrollo personal y liderazgo. En el episodio de hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la motivación en el ámbito laboral y en qué modo es importante entender el papel que tiene el liderazgo en este objetivo. Por lo general, la motivación de las personas en su actividad laboral tiene mucho que ver con las relaciones que éstas tienen con la organización para la que trabajan, con los responsables a quienes reportan o con lo satisfactoria que resulta la tarea que realizan. Pero aunque parezca que no, para estar motivados no solo basta con trabajar en un buen ambiente laboral, tener un salario adecuado y obtener un reconocimiento profesional. Para que haya una motivación real es necesario que exista de forma permanente un deseo de superación. Y además de todo lo anterior, es imprescindible que ese deseo de ser mejor en lo que puedas hacer sea también estimulado de forma constante. Es ahí donde el papel del buen liderazgo debe demostrar sus capacidades. A principios del siglo XX comenzaron a aparecer los primeros planteamientos sobre la motivación en las personas y cómo condiciona el comportamiento. Estos planteamientos, en cierto modo, se apoyaban en las ideas de Darwin en relación con los instintos que son comunes en los humanos y que están establecidos por las fuerzas biológicas, como el deseo de procrear, de comer o simplemente de sobrevivir. A partir de esa idea fueron surgiendo determinadas teorías sobre la motivación, como la pirámide de Maslow, que para explicar ¿qué es la motivación? Pues establecía una jerarquía de las necesidades humanas según el nivel de satisfacción y sobre la base de 5 tipos de necesidad. Siguiendo esta teoría, tendemos a satisfacer nuestras necesidades primarias antes de buscar otras. Es decir, lo primero que priorizamos es el alimentarnos, respirar, mantener relaciones sexuales o descansar. A partir de estas, las siguientes necesidades a satisfacer serían, por ese orden, las de seguridad, las de las relaciones sociales, las del reconocimiento que obtenemos de los demás y finalmente las de la autorrealización. Para ir escalando la pirámide hasta llegar a ese punto de autorrealización, las personas necesitamos mantenernos motivadas y constantemente activas, haber definido bien unos objetivos, tener ambición y disponer de energías suficientes para no parar hasta alcanzar el objetivo. A partir de ahí, la motivación consistiría en provocar esos instintos biológicos a los que se refería Darwin para generar una reacción y una determinada conducta. En cierto modo, alguien con habilidades de liderazgo tiene la capacidad de utilizar esos instintos para encontrar la manera de hacer reaccionar a las personas. Y a veces, impulsos simples como el orgullo son los que permiten conseguirlo. Todos tenemos ese punto de orgullo personal, esa vocecilla que nos dice interiormente que nos levantemos y no nos quedemos atrás de los demás. El problema es que esa vocecilla se queda dormida fácilmente y hay que ir despertándola de vez en cuando. Os pondré un ejemplo de una historia que me contaron hace años que me gustó. Un encargado de una fábrica, era una fábrica de juguetes, se lamentaba de su incapacidad para incrementar la producción. Los días pasaban y la campaña de Navidad avanzaba peligrosamente. Sin embargo, las entregas de los pedidos programados se iban retrasando. Pese a que había 2 turnos de trabajo, este encargado no era capaz de hacer reaccionar a los operarios de uno u otro turno para poder responder a los compromisos, lo que ponía en grave riesgo la campaña y también a la propia empresa. Un día la persona responsable de la limpieza, una señora que se acercaba a la edad de jubilación y que llevaba ya muchos años trabajando allí, le preguntó al encargado por su evidente expresión de preocupación, y él le confesó su frustración, ya que no era capaz de activar la motivación del personal, de hacerles entender que la productividad estaba muy por debajo de lo aceptable y que era de vital importancia cumplir con los compromisos hacia los clientes. Le explicó también que lo había intentado todo,
Había hecho reuniones, les había propuesto incentivos, incluso en un momento de desesperación les había informado del riesgo de ser despedidos. Pero nada, no conseguía absolutamente nada. La señora le miró a los ojos asintiendo con la cabeza, como dándole a entender que sabía a qué se refería. Entonces le preguntó por el número de contenedores de juguetes que habían producido en el turno de la mañana, y el encargado le contestó que habían hecho un total de 4. Así que sin mediar palabra, y ante la perplejidad del encargado, la señora sacó de su bolsa una caja de tizas que tenía guardada para su nieto, y dibujó en el suelo un enorme número 4, justo a la entrada de la sala de producción. Un rato después, cuando llegaron los operarios del turno de noche y vieron el número 4 dibujado en el suelo, le preguntaron a la señora de la limpieza si sabía qué significaba. A lo que ésta contestó que se trataba de la producción de los operarios del turno de la mañana y que no sabía quién de ellos lo había escrito, pero sí los había visto muy satisfechos y contentos y con deseos de mostrar lo conseguido de esta manera. Al volver por la mañana, el encargado vio con sorpresa que los operarios del turno de noche habían borrado el número 4 y dibujado un número 5 en su lugar, ya que esa fue su producción. Cuando después se presentaron los del turno de la mañana y vieron ese 5 dibujado en el suelo, también preguntaron por el significado, porque no tenían ni idea de qué era. Y se les informó de lo mismo. Así que ellos se sintieron retados también. ¿Cómo iban a consentir que los del turno de la noche les dejaran en evidencia? Por lo que se pusieron de inmediato a trabajar hasta lograr producir 6 contenedores. Número que dejaron también reflejado en el suelo como respuesta. Al cabo de unos días, el nivel de producción había superado todas las expectativas y se pudieron atender todos los pedidos en el tiempo previsto. En realidad, solo se utilizó el orgullo individual para activar una reacción colectiva de superación. Saber ver estas cosas forma parte del buen liderazgo. A partir de ahí, se trata de mantener la moral alta y ese deseo de no quedarse atrás con respecto a los demás, sin olvidar transmitir hacia ellos el reconocimiento del valor aportado, porque esta es la mejor manera de hacer que las personas se sientan realizadas y tomen conciencia del valor de lo que hacen. Hoy en día, los empleados de cualquier organización buscan algo más que un buen salario, o al menos no se conforman solo con esto. Las personas necesitan sentirse valoradas, que se reconozca su contribución y que se las trate con amabilidad y respeto. Son muchas horas a lo largo del año las que toda persona invierte en el puesto de trabajo, por lo que es esencial que existan razones más allá de las económicas para mantener la motivación cada día. La mejor manera de que se produzca esa simbiosis entre la organización y el trabajador y que se cumplan con eficacia los objetivos que comparten es el entendimiento y el respeto mutuos. Para esto tiene que existir una comunicación, que la información fluya y que se tome en consideración la opinión y sugerencias de la persona en su entorno de trabajo. Si al empleado se le ofrece la oportunidad de crecer en influencia dentro de la organización a través de su propio trabajo, probablemente dará todo lo mejor de sí mismo para conseguirlo. Pero si por el contrario la empresa demuestra no tener interés en el potencial que pueda aportar más allá del trabajo que realiza cada día, su respuesta será la misma que recibe. Es decir, tampoco tendrá mayor interés que el obtener justamente su salario. Eso no es motivar. En toda organización hay personas capaces de contagiar su motivación a otras y hacerlas reaccionar. Son las que tienen asimilado el deseo de ayudar a los demás para que sean mejores en todos los sentidos. Por otro lado, hay otras personas que no priorizan eso, sino que tienden a imponer su control sobre los demás, indicando el qué, cómo y cuándo deben hacerse las cosas, porque para eso les pagan. No buscan desarrollar el potencial de esas personas, sino cumplir con un determinado objetivo de producción. En la actualidad, las empresas están dejando de lado ese modelo de liderazgo y tienden a priorizar la cultura del colaboracionismo en sus estructuras por encima de la tradicional jerarquía de mandos.
Lo que se busca es la motivación transversal de las personas para incentivar el talento y potenciar la contribución individual y colectiva. Y para eso intentan encontrar personas que sepan conectar con las inquietudes y capacidades de los demás y saber activarlas positivamente hacia ellos y hacia la organización. La señora de la limpieza supo aplicar esa idea simplemente dibujando un número en el suelo para provocar una reacción. En la cultura empresarial, el papel del liderazgo tiene el objetivo de motivar e inspirar a los demás para que desarrollen todo su talento. Cuando el concepto de trabajo se basa en esto, las personas entran en una dinámica de superación motivadas por el propio entorno de trabajo, por el deseo de ser mejores cada día y por no quedarse atrás. Platón decía que el comportamiento humano deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Los 3 conceptos están directamente relacionados, como él bien decía, ya que interactúan entre sí y afectan a nuestras decisiones, conductas y compromisos con las actividades cotidianas. Obviamente, en lo que respecta a la motivación, la interacción entre el deseo, la emoción y el conocimiento juega un papel fundamental. Por eso, una comprensión adecuada de cómo condicionan nuestra actitud y comportamiento puede ayudar a los líderes en su misión de inspirar a los demás para que alcancen su mayor potencial y, por descontado, conseguir que se sientan motivados. Hasta aquí este nuevo episodio de La Guarida del Icon. Te invito a seguir este podcast y a apoyarlo con tus comentarios y valoraciones. Si quieres recibir un aviso cuando comparte el siguiente, puedes darle al botón de suscripción. Te espero. Hasta pronto.